En estética tenemos que tener claros ciertos criterios, ciertas palabras que tenemos que comprender muy bien. Una de ellas, la más importante, la homeostasis. Porque homeostasis es la capacidad de buscar el equilibrio que tiene nuestro organismo. Cuando hacemos lo correcto en el momento preciso, en volúmenes, colores, texturas precisas, el organismo simplemente busca su estado de equilibrio. La estética tiene que ir muy de mano con la función. Hay que tener mucha precaución con la entropía, que es justamente lo que ocurre cuando hacemos una intervención y en esa intervención cambiamos cualquier aspecto de nuestro paciente por, entre comillas, estética, donde en realidad sería algo cosmético, como por cambiar la forma de un borde, la forma de un canino, el volumen en la relación anteroposterior, donde podemos cambiar la relación dentolabial, y esto empieza a generar un desorden que va a afectar a todo nuestro paciente, en la parte biológica, en la parte periodontal, en la parte postural, e incluso muchas veces con problemas a distancia corporal que por fortuna en muchas ocasiones no nos culpan a los odontólogos, pero que sí hemos sido los causantes de esos problemas. Entender claro el concepto de cosmética. Cosmética no es estética. Cosmética es lo que culturalmente en determinado momento o por moda se considera bello. En algunas culturas es normal que los hombres tengan cabello largo y es considerado bello. En otras es normal que tengan cabello corto. En algunas cabello largo las mujeres. En algunas que se maquillen los hombres, otras que se maquillen las mujeres. Hay culturas donde, por ejemplo, las mujeres se afilan los dientes para parecer más sexys o se alargan los labios. Estos son conceptos de cosmética, la moda en determinado momento, en determinado entorno. La estética es una corriente filosófica, es un equilibrio de la vida, es la búsqueda de la verdad y la perfección. Va amarrada a la fisiología, a la psicología en equilibrio, al conocimiento profundo de biomateriales en odontología, a la comprensión de las dimensiones cognitivas que tanto en profundidad vemos, entender la relación que puede tener con la etnia en la parte cultural y en la parte biológica, la biotipología que traemos desde nuestros inicios y cómo la equilibramos con el somatotipo y entender que si tenemos una mano de una proporción, un brazo de una proporción, un cuerpo de una proporción, un rostro de una proporción, los dientes y la sonrisa deben tener esa misma proporción. La edad, entender claramente las variables de la edad respecto a la estética. El género, también buscar un equilibrio en la proyección de género. El entorno cultural, social de nuestro paciente y por último, los hábitos de vida o estilos de vida de nuestro paciente. Todos estos factores tenemos que analizarlos para hacer un correcto diagnóstico estético. Para hacer estética necesitamos poder ver, entender la diferencia entre mirar y ver. Ver es entender en profundidad lo que debemos de captar de una situación especial de diagnóstico de nuestro paciente. La fotografía nos enseña a hacer encuadre, a ver las zonas que tenemos que hacer diagnóstico. Un diagnóstico corporal, un diagnóstico de medio cuerpo, un diagnóstico de rostro como macroestética, un diagnóstico de un borde incisal como la microestética, un diagnóstico de oclusión. Nos permite ver texturas jugando con la luz que muchas veces nuestros ojos no pueden ver. Nos va a permitir ver color con toda su inmensidad de variables. Nos permite jugar con los 16 millones de colores posibles en un monitor. Por lo tanto, la fotografía se hace hoy en día un aliado necesario para trabajar adecuadamente la estética. En los cursos venideros vamos a aprender a disfrutar este mundo de la fotografía y aprender a ver con mucho gusto todo lo que en realidad implica el conocimiento de estética dental. El tono y la forma
Tamaño. El tamaño, la forma. Ah, listo, perfecto. Regálame una sonrisa amplia. Jejeje, eso. Amplio, sí. Eso. Muy bien, para un ladito y para otro. Eso, para el otro. Perfecto, muy bien. Listo. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo quedaste? Súper, ¿no es cierto? Súper, sí. Ah, no, mira. Contenta, feliz. Sí, ay, bueno, eso me gusta. ¿Tuvo muchas molestias en el tratamiento? No. No, ah, bueno. Para nada. ¿Hace cuánto fue que hicimos? Hace 2 días. Hace 2 días nomás. Ah, no, perfecto. Haz una sonrisa grande. Jejeje. Eso. Sí. El diagnóstico que tenemos que hacer de nuestro paciente tiene que ser completo. ¿Qué comprende? La parte clínica, el sentir los músculos del paciente, el sentir los movimientos, ayudarnos de fotografía, ayudarnos de videos, ayudarnos de radiografías, de tomografías, de resonancias, de todos los elementos de diagnóstico que tenemos o vamos a tener en futuro a nuestro alcance, para poder ver el paciente no en una dimensión, no en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones, ojalá en 4 dimensiones donde podamos ver por dentro y por fuera, entender todo su sistema, cómo funciona la parte neural, cómo funciona la parte muscular, para que nuestras intervenciones tengan el perfecto equilibrio. Para esta búsqueda es que vamos a trabajar en el presente curso. Vamos a hacer todos los análisis rigurosos para entender en todas las dimensiones del espacio cómo vamos a mejorar a nuestro paciente y darle en realidad una intervención de la cual nos sintamos realmente orgullosos de nuestra profesión y que dure muchos años y que siempre traiga beneficios para nuestro paciente. Dentro de los objetivos que tenemos de entrenamiento es poder llevar la práctica clínica de la teoría a lo real, porque muchas veces nos han dado mucha teoría, muchas ciencias básicas en áreas de biomateriales, biofísica, pero nos piden haga un diseño de sonrisa y no tenemos la habilidad, la experticia o la capacidad para hacerlo. Fundamentalmente, lo que vamos a hacer en este entrenamiento es, primero, aprender a ver. Aprender a ver colores, a ver texturas, ayudarnos en el diagnóstico, a equilibrar nuestros hemisferios. Una vez que aprendamos a ver, vamos a aprender a hacer. Entonces la idea es que podamos ver y hacer las cosas. Esas son las 2 competencias básicas del presente curso. Para entenderlo les recomiendo un libro muy interesante, que es un romance de muchas dimensiones, La historia del cuadrado A de Edwin Abbott. Esto nos permite entender niveles de comprensión y niveles de diagnóstico. Esta historia se trata de, primero, una esferita, un puntico. El puntico A que vivía en su mundo, paseaba hacia adelante y hacia atrás, tenía 2 amigos, el punto A y el punto B. Cuando un día a su mundo llegó un ser extraordinario, llegó este ser que tenemos aquí, que era otra figura. En el caso de la historia llegó el cuadrado A, que atravesó su mundo, y cuando este cuadrado A atravesó su mundo, lógico, él quedó muy preocupado porque dijo, bueno, este ser de dónde salió, y simplemente el cuadrado A le explicó que iba de arriba para abajo. Entonces él, pues muy preocupado, dijo, usted es un ser extraordinario, esto es algo del otro mundo. El cuadrado A se fue a su mundo, empezó a hablar sobre estas situaciones y una vez que el cuadrado A explicaba estas situaciones, simplemente fue metido a la cárcel. Al ser metido en la cárcel, él tenía una cárcel donde, lógico, tenía una pared por arriba, una pared por abajo, una pared por el otro lado y otra pared por el otro lado. Cuando de un momento a otro estaba encerrado en la cárcel, cuando vio que dentro de la cárcel llegaba su amigo el punto A, le dijo, ¿qué haces tú aquí adentro? No, simplemente estoy aquí adentro porque estoy pasando, yo no soy el punto A, yo soy la esfera A. La esfera empezó a explicarle que había entrado yendo de un lado al otro. Estamos en 2 dimensiones.
A la esfera le ocurrió lo mismo. Lo metieron a la cárcel y la cárcel tenía un techo, una pared, otra pared, la de acá, la de acá. Y también llegó una esfera de 4 dimensiones y simplemente le dijo, ¿por qué no sales? Ve de adentro hacia afuera. Y así sucesivamente. Entonces, esto nos explica los niveles cognitivos. Estos niveles cognitivos son los que jugamos muchas veces por niveles, como cuando hacemos, por ejemplo, una cefalometría. Cuando hacemos una cefalometría sobre una radiografía plana inicialmente, veíamos unos puntos, nos decían, identifique estos puntos. Estamos simplemente en ese primer nivel de conocimiento. Y entonces ubicamos Silla Turca, ubicamos Nation, Mento, y trazábamos líneas entre esos puntos. Estamos apenas en un primer nivel de comprensión. Poco a poco empezamos a buscar líneas, relaciones, proporciones, cuando empezamos a ver análisis de Ricketts, de Steiner, y estas proporciones nos iban dando unos patrones de referencia. En la actualidad podemos hacer ya en 3 dimensiones estos análisis y empezamos a entender un poquitico más. Pero hemos logrado actualmente, con ayuda del CONBIN, de imágenes tridimensionales, de tomografías computarizadas y con los modernos escáneres, poder ver ya incluso en movimiento nuestras estructuras por dentro y por fuera, y nos permite identificar prácticamente en 4 dimensiones lo que estamos viendo, y se amplía totalmente la visión diagnóstica de nuestros pacientes. Entonces, cuando tomamos una foto, por ejemplo, podemos hacer puntos de referencia, como en este caso, nuestra paciente con una sonrisa Duchenne. Puntos de referencia donde pueden estar los límites de los labios. Aquí tenemos, por ejemplo, el quelion externo. Aquí tendríamos el quelion interno. De aquí a acá, si ustedes ven, hay una distancia. Hay que tener en cuenta estos elementos cuando hacemos diagnóstico. Estamos hablando del estomium superior, pero el estomium, pues lógicamente tiene unas características y unos límites. Y las relaciones dentolabiales respecto al estomium inferior, qué distancia hay, cómo se relacionan, ir interpretando todos estos elementos. En puntos también, cuando analizamos la estructura del diente, tenemos los puntos zenith, tenemos donde termina la tronera gingival, tenemos las troneras incisales, que tienen diversas formas, tenemos las zonas de contacto, que usualmente entre centrales y centrales son el 50%, entre central y lateral es el 40% del volumen, y entre lateral y canino es el 30% del volumen. Entonces vamos entendiendo con los punticos y las rayitas los niveles de proporción que vamos teniendo en nuestros pacientes. Entonces tenemos que entender cómo ir de lo básico. Primero, entender qué es composición o encuadre. ¿Qué tipo de análisis vamos a hacer? Si vamos a ver el paciente en conjunto, postura. Si vamos a ver el paciente en el rostro, proporciones del rostro, relaciones, distancia interocular, distancia intercigomática, tipo, estilo de sonrisa. Si vamos a ver un encuadre más pequeño, labial, o un encuadre dental, o estética rosada, o la estética blanca dental. Definir puntos de referencia, líneas, planos, las proyecciones 3D, que es cuando hacemos un análisis frontal, un análisis oclusal o un análisis tangencial y podemos proyectarnos hacia 3 dimensiones. Y ayudados estos con videos funcionales nos van a ayudar a entender más dimensiones en diagnóstico. Entonces, lo básico que es, cuando vamos a tener un encuadre, un diagnóstico basado en fotografía o en videos, tener a nuestro modelo en determinada posición, tener claros los planos cartesianos, cuál es el plano X, cuál es el plano Y y cuál es el plano Z. Una vez que identifiquemos esto, podemos tener un diagnóstico más claro. Entonces, el primer plano de la línea bipupilar, la mitad, va a identificar esta zona anterior que conocemos como la T de la belleza. Esa línea
que va a ser la mitad de las dos pupilas vertical, puede que algunas veces coordine con la línea media dental y otras veces no coordine con la línea media dental. Aproximadamente en un 30% de los casos no coordina con la línea media dental. Cuando no coordina, ¿qué hacemos? ¿Cirugía ortognática, ortodoncia para todos los pacientes? No. Cuando la desviación es menor a 3 milímetros, usualmente no se va a percibir. Es más, ni siquiera un odontólogo la percibe. Cuando es mayor, tenemos que hacer respectivos análisis de qué podemos hacer para corregirla. Pero lo delicado es cuando está inclinada hacia un lado o hacia otro. Así esté entre comillas en la línea media. Cuando está inclinada, debemos de corregirla porque afecta seriamente la estética de la sonrisa. Las relaciones entre los labios. ¿Cómo está la curvatura del labio superior cuando el paciente sonríe? ¿Es recto? ¿Es convexo o es cóncavo? Muchos pacientes sonríen y el labio superior queda cóncavo, otros queda recto y otros queda convexo. Buscar estas relaciones dentolabiales y entenderlas. Y entender cómo está el equilibrio de estas relaciones dentolabiales con las relaciones de estética rosada, con puntos cenit y con troneras gingivales. Los ángulos relativos de los dientes, buscar las relaciones oblicuas de los dientes. Lo ideal es trazar una línea de exocanto, aquelion en sonrisa, donde esta línea confluye más o menos hacia el cuello, y lo que hacemos es como si fuera un péndulo o un reloj. De este eje vamos viendo los ejes relativos de todos los dientes anteriores. Lado a lado vamos a encontrar el eje del premolar, del canino, del lateral, y nos damos cuenta que si esto fuera un eje, este lateral debería tener un eje en este sentido y no como lo presenta, y lo mismo este lateral. Entonces a estos dientecitos hay que cambiarles un poquitico la forma relativa para que queden mejor en estética respecto a un diseño de sonrisa. Vamos a ver en otras sesiones cómo podemos perfeccionar esto. Los contornos de la estética rosada, las relaciones horizontales en las zonas. Análisis de troneras incisales. Es muy importante entender que entre más amplias las troneras, más signo de juventud va a marcar en nuestros pacientes. Entre más cerradas las troneras, que es una tendencia cosmética en la actualidad, hacemos que pacientes jóvenes se vean mayores. Las troneras entre los dos centrales usualmente vienen a ser entre 15 y 20 grados. Las troneras entre el central y el lateral, 40 a 45 grados. Y las troneras entre el lateral y el canino, 80 a 90 grados. Entender la tridimensionalidad del espacio de nuestros dientes en todos los sentidos del espacio, en sentido mesiodistal y en sentido vestibulopalatino. ¿Por qué? Porque si no hacemos estas características ópticas, los dientes no van a verse claros en su belleza. Y entender esta curvita que le estoy dibujando aquí, que se llama línea de transición, que es donde el diente deja de ser vestibular y comienza a ser interproximal, cervical o aquí incisal. Aprender a ver para aprender a hacer. Este caso de una pacientica que acudió a consulta en uno de nuestros cursos había tratado de ser resuelta buscando cómo hacían ese diente. Entonces, si uno no mira el conjunto, uno dice, wow, voy a hacer un central gordote ahí grande o anchote o cómo lo acomodo. Pero cuando tienen la visión del conjunto. ¿Cómo te llamas? Joana Francella Ponte Daza. ¿Cuál es el motivo de tu consulta, Joana? Vengo pues a hacer un implante porque perdí el diente número 11, entonces esa es la consulta. Ah, bueno, listo, Joana. Ponte a un ladito para un ladito de eso allí, una sonrisa, jejeje, eso, al otro ladito. Ok, perfecto, Joana. Listo, Joana, regálame una sonrisa, jejeje, eso, para un ladito y para otro. Eso, para el otro. Perfecto. Listo.
Eso, para adelante, atrás. Los videos se empiezan a volver parte fundamental de nuestro diagnóstico. Videos fundamentales para el DSD, el video de Glabella a Menton, donde el paciente hace una entrevista sencilla y al final nos regala una sonrisa. El video con retractor, donde el paciente hace oclusión y muerde el lado derecho, lado izquierdo. Y un video donde el paciente cuente de 1 a 10. Aquí coloqué unos videos para ilustrar el caso. Importantísima esta foto, es de las que más me parece básica para diagnóstico. Esta foto recibe el nombre de 12 o'clock. Esta foto tiene que ser tomada desde la parte posterior del paciente y tiene que tener como característica que la pupila esté paralela en la foto mirando hacia la cámara y que podamos ver la cara vestibular de al menos los 4 dientes anteriores y su relación con el estomium, porque esta relación con el estomium es la que nos va a decir dónde debería estar la pieza dental que nosotros debemos de rehabilitar. Aquí estamos viendo cómo empezamos a hacer el análisis del caso. En este caso, una vez que uno hace el análisis, se hace un mock-up o maqueta. Aquí lo hicimos con Bisacril y estamos haciendo un montaje del video de cómo podríamos hacer con este mock-up o esta maqueta la rehabilitación de este paciente. Aquí tenemos el mock-up cómo se ve, aquí tenemos cómo se plantea la resolución del caso con el encerado en proporciones y cómo la paciente en la cita inmediata donde se hace el mock-up cambia totalmente el rostro y miren su expresión. Aquí estamos solamente haciendo el mock-up o maqueta basándonos en un diagnóstico. Las proporciones de los dientes se hicieron de acuerdo a la proporción del rostro, del biotipo del paciente. La proporción de los dientes anteriores se hizo basado en la red proportion o regla recurrente que vamos a ver con las plantillas que le vamos a entregar a ustedes en el presente curso. Entonces, la idea es que podamos cambiar esta estructura dental con pequeñas fallitas, cosas muy sencillitas, pero haciendo la intervención adecuada para que el paciente se vea fantástico, saludable y que dure la restauración y las fisiológicas. Para entender el diagnóstico, entonces, lo ideal es que tengamos claridad de las dimensiones materiales, conceptuales. Una dimensión que es punto y raya, 2 dimensiones vamos a tener superior e inferior, 3 dimensiones vamos a tener volumen y 4 dimensiones vamos a poder ver adentro y afuera, como el concepto de la hiperesfera o el tesseracto, que les invito a que lo revisen en internet. Para tener concepto de esto, tenemos que apoyarnos de otros exámenes. Hoy en día nos ayudamos mucho con análisis 3D, con escáneres, nos ayudamos con tomografías computarizadas, con resonancias magnéticas, con ConBeam, y eso nos ayuda a ver el movimiento. ¿Cómo nos ayudamos con fotografía? Con videos. Tenemos que entender entonces en todas las dimensiones del espacio, todas las variables para poder realizar un adecuado diseño de sonrisa. Entonces, como les decía, actualmente tenemos forma de ver dentro y fuera y tenemos facilidad de hacer mucho tipo de exámenes que nos permiten hacer diagnósticos más completos de nuestros pacientes. Entonces, lo ideal es entender que no solamente vamos a ver el paciente de frente, lo vamos a ver de lado, lo vamos a ver de 3/4, lo vamos a ver desde arriba con una 12 o'clock, lo vamos a ver con una radiografía, con una tomografía, con un escáner. Es decir, el DSD, el diseño de sonrisa, es un diagnóstico totalmente cuidadoso, completo, revisando todos los aspectos de nuestro paciente, como les decía antes, desde la psicología, desde la antropología, desde la fisiología. Recordar que una vez que hacemos análisis, el paciente es susceptible de verse en muchas posiciones del espacio. El odontólogo especialmente lo analiza en esta posición, donde en esta posición es muy difícil
a veces ubicar realmente los planos. Cuando el paciente, por ejemplo, está el paciente acostado y nosotros estamos haciendo un análisis y tratamos de llegar al frente, vamos a ver la curva de la sonrisa invertida. Por ello tenemos que estandarizar los planos cuando vamos a hacer análisis. Saber en sentido vertical, transversal o sagital cuál es